Sabéis, como yo ya voy teniendo cierta edad, resulta que hice el servicio militar, que hace años aquí en España era obligatorio el servicio militar. Y había una canción que teníamos que cantar en la ceremonia de la jura de bandera, en recuerdo a los caídos. Y hoy en día se sigue cantando esa canción siempre que, por ejemplo, hay muertos del ejército español en actos de servicio, pues siempre hacen una ceremonia pública y esta canción se canta. La canción se llama La muerte no es el final. ¿Cuántos de vosotros sabéis que la muerte no es el final? La letra de la canción no la recuerdo, no sé si era muy buena o no, pero es cierto que la muerte es el final. No es el final, perdón. La muerte no es el final. Pero la muerte no es el final ni para nosotros los cristianos, ni para los incrédulos. Y esto es algo que la gente no toma en cuenta. La palabra de Dios dice que unos resucitarán para vida y otros resucitarán para condenación. Lo que pasa es que Satanás ha divulgado con gran éxito un par de mentiras en cuanto a la muerte. La primera mentira que ha divulgado y que quizás es la más extendida de todas, es que la muerte es el final. Satanás ha divulgado por ahí que la muerte es el final. De hecho, hay muchos que dicen que después de la muerte no hay nada más, que todo acabará con la muerte. Claro, de esta manera pueden vivir acallando sus conciencias, porque si la muerte es el final, no hay que dar cuentas a nadie. Y por tanto puedo hacer lo que me dé la gana durante mi vida, porque, total, voy a morir y todo terminará. Y no se dan cuenta o no quieren aceptar la gran realidad de que la resurrección llegará el día que tendrá lugar, tanto la de ellos como la de nosotros. Nosotros resucitaremos para vida y ellos resucitarán para condenación eterna. Aquellos que dicen que el infierno no existe, que Dios es tan bueno que no puede condenar a nadie, yo le recordaría estas palabras. Se resucitará para vida o para condenación, pero la muerte verdaderamente no es el final, ni para nosotros ni para los inconversos. Y esto es algo que debemos de tener muy claro y muy asumido. La segunda gran mentira que Satanás ha propagado y que ya he hablado alguna vez es esa de que dice que descansa en paz, o que en gloria esté, que es lo mismo. Tú oyes a todos que citan a un muerto y dicen que en gloria esté, y a lo mejor el muerto ha vivido como le da la gana. A lo mejor ha sido un maltratador, ha sido un asesino, ha sido un ladrón, pero que en gloria esté, o que descanse en paz. Me da lo mismo una cosa que otra. Esto es una gran mentira, porque solo hay descanso para aquellos que han aceptado a Jesús en sus corazones. Para los demás es cuando de verdad va a comenzar el tormento. Incluso, por ejemplo, hay personas que padecen tetraplegia, que están paralizados del cuerpo para abajo, y piden la eutanasia, lo que ellos llaman la muerte digna, si es que alguna muerte puede ser digna, pero dicen, así por lo menos descansamos. Y no se dan cuenta que realmente, si no han aceptado a Jesús en sus corazones, es cuando va a comenzar de verdad el sufrimiento para ellos. El estar postrados en una cama sin sentir nada, del cuello para nada, no es sufrimiento comparado con lo que les espera al otro lado de la muerte. Así que hoy yo quiero hablar que la muerte no es el final. Quiero que nos quede claro que hay vida después de la muerte,
tanto para gloria como para condenación. Que todo depende de las decisiones que tomemos ahora en nuestra vida. Por si no lo sabéis, os lo digo, pero el purgatorio no existe. Cuando alguien se muere, ya la suerte está echada. Ya o está destinado para la salvación, para la vida eterna en la presencia del Señor, o está destinado a la condenación. Y ya no hay nada que se pueda hacer. Ya no hay rituales que puedan hacer por tu alma. Ya no hay nada. La decisión la tenemos que tomar nosotros mientras estamos aquí en la tierra. Y para empezar, yo quiero que leamos lo que dice el libro del Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 13. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 dice: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias por las promesas que tú nos has dado. Gracias porque tú has puesto eternidad en nuestros corazones, Señor. Padre, yo quiero pedirte que tú tomes control de mis pensamientos, de todo mi ser en esta mañana. Que tú puedas usarte de mí para hablar a tu iglesia. Y te pido que tu Espíritu Santo pueda hablarnos, pueda vivificar tu palabra en cada uno de nosotros y pueda producir fruto. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a tener clara cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados, Señor. Te pido que nos abras los ojos del entendimiento. Y por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del principado de tinieblas. Yo reprendo toda obra perversa de las tinieblas y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Declaro este lugar libre de toda influencia de las tinieblas y declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Vemos como todos los muertos, sin importar dónde fueron depositados, serán juzgados. Este versículo deja muy claro que la muerte no es el final, porque si la muerte fuera el final, los muertos no podrían ser juzgados. Pero aquí dice claramente que los muertos serán juzgados. Yo quiero que entendamos lo que es realmente el proceso de la muerte, y he encontrado una analogía que quizás puede ayudarnos a entender lo que es el proceso de la muerte. Y aunque parezca una paradoja, el proceso que he encontrado que es análogo al proceso de la muerte es el proceso del nacimiento, el proceso del parto. Porque aunque parezca mentira, lo que vive el bebé en el momento de su nacimiento es algo análogo a lo que vive una persona en el momento de su muerte. Un bebé se encuentra cómodamente en el vientre de su madre. No tiene preocupaciones. El bebé no vive tranquilo, no tiene que preocuparse por comer, por beber, por nada. Él está tranquilo. Pero cuando llega al estado de su ancianidad, y no me refiero porque sea viejo, porque estoy hablando del bebé, me refiero al estado de ancianidad en el sentido de que es la última etapa conocida para él de su vida, o de su vida en el estado en la que está. En este momento está terminando su vida embrionaria. Es decir, es el estado anciano del embrión, porque poco después su estado embrionario terminará. Es como si muriera. Nunca más volverá a ser un embrión. Nunca más volverá al vientre de su madre. De la misma manera que cuando estamos frente al proceso de la muerte, es el final de nuestra vida en el estado que la conocemos. Como el bebé es el final, o el embrión es el final, cuando va a nacer es el final del estado de vida que conoce. Así que el bebé, que está muy cómodamente en el vientre de su madre, sin necesidad de alimentarse porque su madre lo alimenta por el cordón umbilical,
sin necesidad de respirar porque la sangre de su madre lleva suficiente oxígeno para él, de pronto empieza a incomodarse, porque el cuerpo de su madre empieza a sufrir convulsiones, unos movimientos que lo empiezan a empujar fuera donde él está tan cómodo. Él durante sus 9 meses de vida no ha necesitado nada y ha estado tranquilo. Pero ahora de pronto algo le está empujando, algo que él no conoce, que no puede entender, le está empujando a salir fuera del cuerpo de su madre. Y esto produce en el bebé un estado de ansiedad, porque se va a terminar su vida conocida. Y esto no me lo invento, los aparatos que registran el latido del corazón del bebé empiezan a registrar un latido mucho más rápido, porque el bebé de momento no sabe qué es lo que le está pasando, porque él estaba muy a gusto y muy cómodo dentro de su madre, y ahora su madre está provocando que salga de su cuerpo hacia un mundo totalmente desconocido para él. Los dolores de la madre se acentúan y son cada vez más frecuentes. Y el bebé empieza a ser empujado y tiene que atravesar un espacio tan pequeño que le oprime por todo su cuerpo. Pero como os decía, además, es que él no sabe lo que hay al otro lado de su madre. Él no sabe lo que hay fuera del cuerpo de su madre. Él solo conoce la forma de vida que está teniendo. No sabe lo que le espera. Y él podría pensar, es que nadie ha vuelto de fuera, adentro del cuerpo de la madre, para decirme lo que hay al otro lado del cuerpo de la madre. Así que esto produce un gran sufrimiento emocional y un gran desasosiego en el bebé. Y de pronto saca la cabeza y se queda sin respiración. Su cuerpo deja de recibir el oxígeno. Él piensa que todo se acaba ahí, pero de pronto comienza a llorar y a respirar. Y en este momento es cuando para nosotros comienza su vida. Porque si hubiera muerto antes, hubiera sido un aborto. Aunque para nosotros como cristianos entendemos que ya era un ser humano, porque para nosotros los cristianos desde el mismo momento de la fecundación es un ser humano, para la sociedad no era un ser humano, era un aborto. Pero a partir de este momento en que él ha nacido, que él respira por sí solo, y es considerado por toda la sociedad como un ser humano de pleno derecho, amparado por los derechos humanos. Y a nosotros, los seres humanos, nos pasa como al bebé. Cuando se acerca el momento de la muerte, comienza el proceso por el que nos sentimos aturdidos, nerviosos, preocupados, porque vamos a abandonar la forma de vida que llevamos tantos años disfrutando. Nos parece que todo va a terminar. Y nadie, salvo Jesús, ha vuelto para decirnos lo que hay al otro lado de la muerte. Así que en este proceso nadie nos puede ayudar. No tenemos más remedio que entrar solos, absolutamente solos, en el proceso de la muerte, sin entender y sin saber lo que nos espera al otro lado. Estoy hablando, claro está, desde un punto de vista natural. Yo como cristiano sí sé lo que hay al otro lado, porque sé que la palabra de Dios no miente. Pero para el mundo, para la vida natural, es un paso hacia lo desconocido. Pero al igual que cuando el bebé nace, lo está esperando el ginecólogo y las enfermeras, que lo cogen y lo llevan a sus padres, así también, cuando nosotros tengamos que atravesar el proceso de la muerte, al otro lado nos esperan los ángeles que nos llevarán a la presencia del Padre. Esto, claro, a los cristianos, a los que no quisieron aceptar a Jesús en sus corazones, serán llevados a un lugar de tormento, a la espera del juicio definitivo que los mandará por toda la eternidad al infierno. Al bebé le resulta imposible
vida. Como a mucha gente hoy en día le resulta imposible creer que hay vida al otro lado de la muerte. Pero el hecho de que para el bebé le resulte imposible creer que fuera del vientre de su madre hay vida, ¿elimina esto la realidad de que fuera del vientre de la madre hay vida? No. Aunque el bebé no lo sepa, pero hay vida. De la misma manera, el que mucha gente crea que la vida es el final y que no hay nada después de la muerte. Perdón, después quería decir que aunque la gente crea que la muerte es el final y que no hay nada después de la muerte, eso no elimina o no cambia la realidad de que hay vida después de la muerte. Y una vida muy real. La vida después de la muerte no es una vida etérea, espiritual, en forma de energía. La vida después de la muerte es una vida muy real. Y en cierta manera es una vida física. Es verdad que la materia de la vida eterna no está sujeta a las leyes físicas que conocemos en este mundo. Pero es una vida física, distinta a la que conocemos, pero es una vida física. Y esto es algo que es importante que lo tengamos claro. Porque yo, por lo menos para mí, no es lo mismo para mi vida o para mi fe, no es lo mismo pensar que seré un alma por ahí flotando en el espacio infinito tocándole el arpa a Dios, a pensar que yo, Miguel, este cuerpo resucitará un día y vivirá una vida real, con cierto tipo de materia que en este momento no conozco, pero con una materia, y viviré de verdad la vida, mi vida la viviré, porque mi cuerpo resucitará, y viviré en una tierra nueva y un cielo nuevo, pero viviré de verdad, no como un simple alma por ahí perdido en el espacio. Yo quiero que veamos algunos detalles para darnos cuenta de la realidad que supone esa vida que hoy en día a nosotros nos resulta desconocida, pero que por ser desconocida no quiere decir que no sea real. En primer lugar, quiero que leamos lo que el apóstol Pablo le escribe a los cristianos de Filipos en su carta a los Filipenses, capítulo 3 y versículo 21. Filipenses capítulo 3 y versículo 21. Cuando lo contés, por favor, leerlo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo será nuestro cuerpo resucitado? Será un cuerpo semejante al suyo. Esto que podría pasarnos desapercibidos o que quizás al leerlo podríamos no darnos cuenta de la importancia que tiene, este versículo debería abrirnos los ojos a cómo será nuestro cuerpo y cómo será nuestra vida después de la vida que conocemos hoy. En primer lugar, quiero que recordemos qué encontraron las mujeres y los apóstoles cuando acudieron al sepulcro. Encontraron una tumba vacía. En un principio las mujeres creían que habían robado el cuerpo, porque la tumba estaba vacía. No había ningún cuerpo en la tumba. Esto nos indica que cuando nosotros resucitemos, nuestros cuerpos van a resucitar. Y esto a veces escapa a nuestro entendimiento. Es muy difícil entender cómo personas que han vivido siglos atrás pueden resucitar sus cuerpos.
Pero aquí dice que nuestro cuerpo glorificado, nuestro cuerpo que resucitará después de la muerte, es semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Y vemos como cuando las mujeres fueron a la tumba estaba vacía porque el cuerpo de Cristo había resucitado. No era el mismo cuerpo, vamos a ver, era el mismo cuerpo pero transformado. Porque cuando Jesús nació de María, Él no podía atravesar las paredes. Pero sin embargo ahora podía atravesar las paredes. Pero era su cuerpo, porque la tumba estaba vacía. Y porque Él tenía en sus manos, en sus pies y en su costado las marcas de la crucifixión. No era otro cuerpo. Jesús no resucitó con otro cuerpo. Fue su cuerpo transformado por el poder de Dios, glorificado, el que resucitó. Y nuestro cuerpo será semejante al suyo. Es decir, mi cuerpo se resucitará. Decía Job, me parece que es: aunque se deshiciera esta mi piel, con mis ojos he de ver al Señor. No con los ojos de otro, con mis ojos. Aunque mis ojos se deshagan, aunque mi cuerpo se deshaga, es mi cuerpo el que un día resucitará. Esto es algo glorioso, no podemos entenderlo. Para las mujeres y los apóstoles y los discípulos que vieron a Jesús resucitado, era algo más fácil que para nosotros. Porque ellos vieron ese cuerpo resucitado. Ellos fueron testigos de la tumba vacía. Ellos fueron testigos de que ese mismo cuerpo había resucitado. Nosotros tenemos que hacer uso un poco de la imaginación para darnos cuenta. Pero será algo glorioso. La carne putrefacta en un abrir y cerrar de ojos será limpiada de toda corrupción y rejuvenecerá. Y los huesos secos que estaban dentro de las tumbas, en un abrir y cerrar de ojos, se recubrirán de nuevo con su carne glorificada. Y con sus cuerpos atravesarán los muros o la tierra, según si han sido enterrados en nicho o en tierra. Y como os decía antes, a lo mejor podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa con los que llevan siglos muertos, cuyos cuerpos ya han desaparecido? ¿O qué pasa con los que han sido comidos por las fieras o por los peces como tiburones? ¿Qué pasa con toda esta gente? Pues os voy a decir la verdad. Yo no sé cómo será. No puedo ni imaginármelo. Pero hay un principio físico que es una realidad demostrada por los científicos, y es que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, que nuestros hermanos que vivieron hace 3, 4, 5 siglos, 1 milenio, 2 milenios, sus cuerpos no han desaparecido, no han dejado de existir. Solo se ha transformado la materia. Pero llegará un día que, aunque yo no sepa cómo ocurrirá, llegará un día que el mar entregará sus muertos y la tierra entregará sus muertos. Y aunque hayan sido comidos por los animales o por los peces, resucitarán. Porque aunque hayamos sido comidos por animales, de tantos cristianos que murieron comidos por los leones, pues aunque hayamos sido comidos por animales, nuestra materia, una parte vuelve a la tierra a través de los excrementos y otra parte es incorporada en el cuerpo del animal. Por tanto, cuando el animal muere y su carne va a la tierra, los restos que queden del cristiano que fue comido va a la tierra también. De una manera u otra, nuestro cuerpo, la materia que forma nuestro cuerpo, va a parar al mar o a la tierra. Y llegará el día cuando, dice la Biblia, que cuando se toque la trompeta, entonces en la última trompeta, en la séptima trompeta,
los cuerpos resucitarán. Ya digo, no me preguntéis cómo, porque el cómo no me lo explica la Biblia. Pero sé que eso ocurrirá. Y mi fe descansa en que mi cuerpo un día resucitará. No importa cuántos siglos pueda tardar la venida del Señor, que no creo que tarde tanto, pero no importa, aunque tarde milenio, y mi carne se deshaga por completo, yo sé que un día mi carne recobrará la vida. Una carne transformada por el poder de Dios, una carne glorificada, pero mi cuerpo resucitará. Por eso los cristianos no tenían miedo a la muerte, porque sabían que sus cuerpos resucitarían, porque habían visto el cuerpo de Jesús resucitado. Esto es lo primero que tenemos que tener claro. Es fundamental que entendamos y asumamos y que interioricemos de verdad que un día, aunque estemos muertos, aunque nuestra carne se haya deshecho, un día resucitaremos. Nuestros cuerpos saldrán de la tumba y, aunque todo haya sido deshecho por el paso del tiempo, nuestro cuerpo se descompondrá y resucitará. Yo quiero ahora también sacar algunas enseñanzas acerca de cómo era el cuerpo de Jesús, puesto que nuestros cuerpos serán como el cuerpo de Jesús. Vamos a leer el encuentro que tuvo Jesús después de resucitado con 2 de sus discípulos que iban camino de una aldea cercana a Jerusalén llamada Emaús. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 15 al 19. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 15 al 19. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, porque no le conocían. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros... Hasta ahí. De este pasaje quiero resaltar varias cosas. En primer lugar, que Jesús podía hacer una vida totalmente normal con su cuerpo glorificado. Él podía caminar con normalidad. Si quería, podía ir de un sitio a otro sin necesidad de caminar, pero si quería, podía caminar con absoluta normalidad, sin que se notara que su cuerpo era glorificado. Así que cuando nosotros resucitemos, como os he dicho, no seremos almas flotantes en el espacio infinito tocándole el arpa a Dios. La Biblia nos enseña que tendremos un cielo nuevo, que viviremos en un cielo nuevo y una tierra nueva, por la que podremos salir a pasear con absoluta normalidad, como Jesús paseó por las calles de Jerusalén. Jesús, después de resucitar, además de poder caminar con absoluta normalidad, mantenía el conocimiento de las personas con las que él se había relacionado durante su vida. Jesús no se acercó a estas 2 personas por casualidad. Se acercó porque sabía que eran de sus discípulos. Y en las otras ocasiones en las que Jesús se aparece a ciertas personas, lo hace consciente de quiénes son esas personas. Por lo que esto nos da a entender que si nosotros seremos semejantes a Él, también tendremos cierto grado de conocimiento de las personas con las que nos hemos relacionado durante nuestra vida.
Digo que tendremos cierto grado porque, por ejemplo, como ya no habrán relaciones matrimoniales, no sé hasta qué punto podremos saber si la persona ha sido nuestro esposo o nuestra esposa. Eso no sé si llegaremos a tal grado de conocimiento. Pero entiendo por lo visto hasta ahora que nos podremos reconocer. No sé hasta qué punto o en qué condiciones o hasta qué medida, pero nos conoceremos y sabremos que hemos tenido relación durante nuestra vida en la tierra. Según este pasaje vemos que Jesús, después de resucitado, además de reconocer a los que habían convivido con Él, podía expresarse con normalidad. Pero no solo con normalidad, sino que lo hacía de forma semejante a como lo hacía antes de morir. Porque si sus discípulos no lo reconocieron, era porque Lucas expresamente dice que sus ojos estaban velados. Si sus ojos no hubieran estado velados, lo hubieran reconocido. Pero por el propósito de Dios en este momento, sus ojos estaban velados. Pero sabemos que ellos podían reconocerlo, por lo menos en su forma de expresarse, porque ellos, después de que Jesús desapareció de su vista, ellos mismos reconocieron: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Lo que pasa es que había un conflicto en su mente. Por un lado, ellos sentían que esa forma de hablar, esa forma de expresarse, esa forma de compartir las Escrituras la conocían, pero por otro lado no podían aceptar que Jesús hubiera resucitado, porque ellos no creían en la resurrección de Jesús. Por eso Jesús tuvo que aparecerse a ellos, para que pudieran creer. Es verdad que en el cielo no habrá analfabetos, porque dice la Biblia que conoceremos como hemos sido conocidos. Nuestra mente será totalmente abierta y tendremos un conocimiento pleno. Pero nuestra forma de expresión, nuestra forma de hablar, que es parte de nuestra naturaleza, será semejante cuando resucitemos. Y digo semejante, no exactamente igual, porque ahora en este momento nuestra forma de expresarnos arrastramos problemas y dificultades que en el cielo no tendremos. Os voy a poner un ejemplo: un tartamudo se expresa con dificultad por ser tartamudo, en el cielo no será tartamudo. Es decir, que habrá una semejanza en nuestra forma de expresarnos y de hablarnos, quitando todos los aspectos negativos que hemos heredado o de nuestros padres, o de traumas, o de frustraciones, o de tantas y tantas cosas que marcan y que condicionan nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de comportarnos. Pero quitando todos estos aspectos negativos, hablaremos y nos expresaremos como nos expresamos en la actualidad, de tal manera que por la forma de hablar podremos ser reconocidos. Otro detalle acerca de cómo será nuestro cuerpo glorificado se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 19 y 20. Juan 20, 19 y 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. 21. Vemos como el cuerpo de Jesús mantenía las huellas de su vida antes de la muerte. Sus manos seguían manteniendo las heridas de los clavos
y su costado seguía teniendo la herida de la lanza. Es verdad que probablemente el cuerpo de Jesús mantuvo estas señales de los clavos y del costado para que pudiera ser reconocido de forma clara, nítida, sin que nadie pudiera tener la más mínima duda de que verdaderamente Él era Jesús. Pero no se nos dice nada de que su cuerpo siguiera manteniendo las huellas de la corona de espino, ni de la flagelación tan atroz que había sufrido. Yo creo que nuestros cuerpos serán regenerados de tal manera que no tendrán heridas. Te digo que supongo que el cuerpo de Cristo mantuvo las señales de los clavos y de la lanza para que no hubiera duda de que es Él. Porque si nuestros cuerpos mantuvieran las heridas provocadas en la hora de la muerte, pues los que han muerto decapitados se llevarían la cabeza bajo el brazo, ¿sí? Como se ve en las películas de los fantasmas. O los que han sido despedazados por las fieras, pues sus cuerpos serían un auténtico puzzle. Pero por eso digo que no creo que todas las heridas, todas las huellas de las heridas que hayamos podido tener durante nuestra vida, las tengamos en el cuerpo resucitado. Yo creo que Jesús mantuvo las heridas de las manos y del costado para que todo el mundo que lo viera pudiera estar absolutamente seguro de que Él era Jesús. Lo que sí mantendremos serán los rasgos que nos identifican y que nos caracterizan a cada uno de nosotros. Porque los que iban por el camino de Emaús, como he dicho antes, no lo reconocieron, no porque fuera un cuerpo diferente. Lucas, que quiero insistir, que lo he dicho muchas veces, pero quiero insistir, era un historiador, además de médico, da detalles claros y concisos, y lo que pone, no lo pone por casualidad, son detalles que él quiere que el lector sepa. Y él especifica claramente que los ojos de los dos discípulos que iban camino de Emaús estaban velados. Y por estar velados no reconocieron a Jesús, no porque los rasgos de Jesús hubieran cambiado. De hecho, dice la Escritura que cuando sus ojos fueron abiertos, entonces enseguida lo reconocieron. Yo creo que nuestros rasgos diferenciales que tenemos en este cuerpo de ahora, los mantendremos en el cuerpo resucitado y glorificado, de tal manera que nos podamos reconocer. Es decir, no seremos todos como fabricados con el mismo molde, todos igualitos uno a otro. Cada uno de nosotros mantendremos nuestros rasgos. Otro detalle, y es el último que quiero resaltar, se encuentra unos versículos más adelante en Juan capítulo 20 y versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mi mano, y acerca tu mano y mira mi costado, y no seas incrédulo y lo crees. El cuerpo glorificado de Jesús, como decía antes, y quiero insistir porque creo que esto es importante que lo entendamos. El cuerpo glorificado de Jesús era un cuerpo físico y material. No era un cuerpo etéreo, no era una energía. Era un cuerpo físico y material, que como hemos visto podía caminar con normalidad, pero no solo podía caminar, era un cuerpo que podía ser tocado por las personas. Jesús le dijo a Tomás: mete tu dedo en mis llagas y tu mano en mi costado. Jesús podía ser tocado. Ahora era una materia diferente a la que conocemos nosotros, porque ¿sabéis qué es lo único que puede atravesar una pared? Lo único que puede atravesar una pared es algo que no tiene materia. Por ejemplo, la energía, las ondas pueden atravesar la pared porque no tienen materia. Y por tanto, todo lo que puede atravesar una pared, yo no lo puedo tocar, porque no ofrece resistencia a la materia. No sé si estáis entendiendo lo que quiero explicar.
Lo que es capaz de atravesar una pared, yo no lo puedo tocar, porque automáticamente lo atravieso, dado que no tiene materia. Sin embargo, el cuerpo de Jesús era capaz de atravesar paredes, pero era material porque se podía tocar. Y nuestro cuerpo glorificado será un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Es decir, será un cuerpo material y físico. Lo único que pasa es que la materia será diferente a las materias que conocemos actualmente. Pero es importante, ya quiero insistir en esto, es importante que entendamos que no seremos simples almas flotando en el espacio. Tendremos un cuerpo material, con una materia transformada que no está sujeta a las magnitudes físicas que conocemos, pero seremos seres materiales, con una carne glorificada. Y esta carne glorificada evidentemente no tendrá sangre, porque las heridas de Jesús, una vez resucitado, ya no sangraban. Además, si tuviéramos sangre, podríamos morir desangrados. Y sabemos que después de la resurrección ya no habrá más muerte, ni dolor, ni sufrimiento. Todos los dolores de nuestros cuerpos desaparecerán y viviremos una eternidad sin dolor y sin sufrimiento. ¡Qué maravilla el poder vivir sin dolor! Y los que sois jovencitos todavía no lo sabéis, pero conforme vayan pasando los años os iréis dando cuenta que es una maravilla poder vivir sin dolor. Ya para terminar, solo quiero recordar que Jesús, después de su resurrección, también comió. Por lo que es posible que nosotros podamos comer también. No por necesidad, dado que nuestros cuerpos ya no tendrán necesidades. Pero es posible que podamos comer. Aunque no tengo claro cómo será. No puedo aclarar qué proceso sufrirá o el alimento que podamos comer, dado que el proceso de digestión y de eliminación no creo que exista en la nueva vida. De todas maneras, el hecho de que podamos comer o no creo que no es demasiado importante, aunque a los que nos gusta comer la verdad que nos vendría bien, pero bueno, no es demasiado importante saber si podremos comer o no. Lo importante es que tendremos una vida material, que viviremos en una tierra nueva y con un cielo nuevo, que Dios vivirá en medio nuestro, que podremos ver a Dios. Esto es algo glorioso, que no puedo ni imaginar cómo será. Porque cuando hablamos de la Trinidad, la aceptamos por fe. Pero realmente no sabemos cómo puede ser que un único ser divino se manifieste en tres personas diferentes. Si una de estas personas, que es el Hijo, tiene un cuerpo que el Padre no tiene y que el Espíritu Santo no tiene, pero es Dios, en esencia es Dios. Yo, esto que ahora escapa a mi conocimiento, que no puedo entender, podré verlo con mis ojos. Y podré entenderlo plenamente. Y Jesús podrá caminar con nosotros, podremos pasearnos con Jesús a la orilla del río que nace bajo el trono del Cordero. Es una maravilla que no podemos ni imaginar. Pero a mí lo que me gusta y lo que de verdad me da paz, tranquilidad, seguridad, es saber que viviré con mi cuerpo, que mi cuerpo resucitará. Que aunque esta mi carne se deshaga, un día con mis ojos, con estos ojos, voy a ver al Señor. Qué maravilla tan grande la promesa que nos espera. Y como esto los cristianos de los primeros siglos lo tenían tan claro, no les costaba dejarse matar, porque sabían que después de la vida en esta tierra había vida. Quiero terminar sintetizando lo que verdaderamente es importante. Después de la muerte hay vida. La muerte no es el final. Hay una vida muy real, ya que llegará el día que nuestros cuerpos resucitarán de forma glorificada, pero resucitarán con una materia desconocida,
figura, pero tendremos cuerpos materiales, con nuestra personalidad que nos diferencia de otras personas, que seremos capaces de hablar, de caminar, de tocar, y que además nos reconoceremos. Y lo que es muy importante, nunca más tendremos dolor, enfermedad, sufrimiento, hambre, frío. No habrá nada que pueda dañar. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a mantenernos fieles hasta el final, para que experimentemos la resurrección de vida y no la resurrección de condenación. Vamos a orar, Señor. Oh Dios, queremos darte las gracias por tus promesas. Gracias porque tus promesas son fieles y verdaderas, Señor. Gracias, Señor, porque podemos vivir confiadamente sabiendo que, aunque físicamente no tenemos ni idea de lo que hay al otro lado de la muerte, podemos estar seguros que tú estás al otro lado esperándonos y que tú nos darás vida, Señor. Y que durante el tiempo que nuestros cuerpos sigan en la tumba, estaremos en tu presencia hasta el día que tú des la orden de tocar la última trompeta y nuestros cuerpos resuciten también, Señor. Y por toda la eternidad podamos vivir en tu presencia, paseando contigo, tocándote, hablando contigo, oyendo tu dulce voz, Señor. Muchas gracias, Señor, porque no hay nada en este mundo que pueda compararse a la gloria venidera, Señor. Y gracias porque tú nos has abierto los ojos del entendimiento para que podamos creer en ti, para que podamos aceptar el sacrificio que hiciste en la cruz por nuestros pecados, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a ser conscientes para no ensuciar las vestiduras blancas con las que hemos sido vestidos por ti, Señor. Oh Dios, yo te pido, Señor, que nos ayudes a vivir teniendo claras cuáles son las promesas que tú nos has dado y que vivamos por ti y para ti, en el nombre de Jesús.